Chicos, buenos días. Hoy martes 28 de abril del 2020, sexto grado de primaria, curso personal social, tema 5, la independencia de las 13 colonias. A mediados del siglo XVIII, la corona inglesa poseía 13 colonias en la costa atlántica de Norteamérica. ¿Y cuáles eran estas colonias? New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. ¿Cómo eran estas colonias? Estas colonias eran grupos de personas de credo protestante que habían salido de Inglaterra justamente por la persecución que hizo la corona hacia ellos. Ellos logran establecerse justamente en la costa atlántica de América del Norte, adaptándose a estos cambios, a estos nuevos cambios, y en tan poco tiempo poder desarrollarse económicamente, basándose su economía principalmente en el comercio y la agricultura. ¿Cuál fue la causa de la independencia de las 13 colonias? La primera, la Guerra de los 7 Años. Era un conflicto internacional entre dos países, potencias de esa época, Inglaterra y Francia. Francia, encabezada por el rey Carlos XV, ¿no? Tenía un gobierno absolutista. La pugna eran las colonias, ¿no? Quería tener a su cargo, a su mando, a su disposición las colonias. Entonces, obviamente, los ingleses dijeron que no, se dio la batalla, se dio la guerra. Triunfo de Inglaterra. Pero Inglaterra, tras esta batalla, queda en bancarrota, ¿no? Y quienes pagarían las consecuencias serían las colonias. ¿Por qué? Porque la corona inglesa comenzó a dar impuesto a todo para así recaudar fondos y poder pues levantarse económicamente a costa de las colonias. Se dieron impuesto al algodón, al vino, impuesto al vidrio, pero los impuestos más destacados fue la ley del azúcar. En el año de 1764, luego se dio un año después, en el 1765, la ley del timbre. Y esto constaba de cada documento que hacía un colono, pues tenía que ir un sello de agua, que pues solo lo vendía la corona inglesa. Y obviamente un papel que especialmente tenían que utilizar y era obligatorio, y lo vendía también la corona inglesa, donde desató la desconformidad de las colonias cuando se establece la ley de Tauce. ¿Cuál era esta ley de Tauce? Que iba a recaudar fondos. Se crea un nuevo impuesto, pero un impuesto que afectaba económicamente a las colonias. Ellos iban a pagar por cada importación que hagan, iban a pagar un impuesto. Ante esto, las colonias comenzaron a protestar y se da la masacre en Boston. Un grupo de manifestantes de esta ciudad comenzaron a dar sus reclamos, poniéndose al frente los soldados ingleses, soltando fuego y dando como resultado muertos 5 colonos, ¿no? Ante esto, el rey Jorge III se entera, y para que no haya levantamiento de las colonias, elimina todos los impuestos, dejando solamente un impuesto, que era el impuesto al té. ¿Por qué? Porque justamente ellos eran los únicos que comercializaban té y lo comercializaban para las colonias, y las colonias tenían que comprarlo. Obviamente, y de igual manera no le generaba ingresos a la corona inglesa. Ante esto, las colonias no se quedaron con los brazos cruzados, y dos personas que se hicieron llamar los hijos de la libertad, encabezada por Samuel Adams y John Hancock, que hicieron que se disfrazaran ciudadanos, habitantes justamente de esa ciudad de Boston, de que se disfrazaran de indios Mohawk para arrojar toda la embarcación de té que había llegado. 3 embarcaciones. Toda esa embarcación lo botaron al mar, ¿no? ¿Por qué? Porque eso iba a ser las últimas embarcaciones que llegaban al puerto de Boston. Al no haber embarcaciones, al no haber té, pues obviamente la corona inglesa no les iba a vender a las colonias, ¿cierto? Esa era una forma de protesta también. Ante esto, la corona inglesa se llenó de furia y comenzó a castigar a esta gente, dándose un conflicto, ¿no? Guerra tras guerra. Entonces, ahí donde surge el primer Congreso de Filadelfia, ¿no? En 1774. Los representantes de cada colonia solicitan al
a la corona inglesa que se dedicara a solucionar sus asuntos internos, ¿no? Y también que eliminara todo tipo de impuesto. Otro punto que hicieron es, queremos desligarnos de la corona inglesa, queremos ser independientes. Obviamente eso no le pareció al rey Carlos III, porque si se independizaban las colonias, pues ya no había ingreso económico para ellos. Cuando el rey dijo, ustedes son de Inglaterra y en Inglaterra se quedarán. No se quedaron ahí nomás las colonias, se reorganizaron, batalla tras batalla, y se da el segundo Congreso de Filadelfia en 1776, con la participación ahora de todas las colonias, ¿no? Y la presencia de patriotas de renombre, donde decidieron formar un ejército para enfrentar al ejército inglés, ¿no? Este ejército inglés encabezado por el general Charles Cromwell, ¿no? Y designando como comandante supremo de los patriotas a George Washington, que más adelante sería el primer presidente de los Estados Unidos. En este mismo Congreso se suscriben el acta el 4 de julio, ¿no? Donde nos dice, redactan el acta de la independencia de las 13 colonias. ¿Por quién fue redactado? Por Thomas Jefferson. ¿Y corregido por quién? John Adams y Benjamin Franklin. Justamente aquí, chicos, 4 a George Washington, Thomas Jefferson, John Adams y Benjamin Franklin se les considera como los precursores de la independencia de las 13 colonias. Recuerden eso. Entonces, ante estos hubo logros, pero antes de estos logros hay que hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque Jorge III no aceptó esto. Entonces le dio guerra. Y en 1781, el agotado general Charles Cromwell, líder de las fuerzas inglesas, se rindió definitivamente ante George Washington, ¿no? Y solicitó la paz. Entonces, obviamente George Washington lo acepta y se da en el Tratado de Paz de Versalles o también Tratado de París, ¿no? Se reconoce, Inglaterra reconoce oficialmente como nación independiente a las 13 colonias, hoy llamada Estados Unidos de Norteamérica. También, como le dije hace un momento, el primer presidente de Norteamérica, ¿quién fue? George Washington. Y también en el año de 1787 se firma, ¿no? La primera constitución, ¿no? Era un conjunto de normas por la que se rige un Estado para poder tener una buena convivencia.